Y siendo las 11:06, regresamos a Más Positivo a esta hora de la mañana, porque esa es la hora de las entrevistas. Claro que sí, y entrevistas muy relevantes, muy importantes. Tenemos de hecho a Andrea von Hoveling, que ella es ginecóloga, así es que Katy tiene temas importantísimos que hablar con esta profesional. ¿Qué pasa con los partos en pandemia, por ejemplo? Que la ansiedad ahí de las mujeres que están embarazadas, eso y mucho más. Hora de chicas. En el Más Positivo. Sí. Hora de mujeres. Así es, estamos ya en el lado colorido de la vida de nuestro sector y donde vamos a darle la bienvenida a nuestra gran invitada, una tremenda invitada, una profesional de la salud. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Andrea von Hoveling, ginecóloga de la Clínica Santa María. Así que vamos a conversar de un tema muy, pero muy importante que yo creo que a muchas mujeres que están a esta hora en nuestra sintonía van a poder aclarar dudas cuando estamos embarazadas. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, Katy, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de conversar estas cosas, llegando a más mujeres, como dices tú. Exactamente, como dice mi compañero Walter, hora de mujeres. Así bien, es, hora de mujeres. Pero también que involucra a los hombres también, pues a los maridos, a las parejas, porque de verdad cuando hablamos del embarazo, yo siento que esto de la pandemia ha sido como, obviamente primero decir mal, pero también en cierta forma ha ayudado a tener ese apego como familia, tanto el hombre como la mujer cuando llega el bebé. ¿Cómo lo han visto ustedes como profesionales de la salud con esto que claramente nos cambió la vida a muchos? Sí. Mira, partiendo por algo positivo, como mencionas tú, que yo encuentro que ha sido terrible todo lo que ha pasado y sigue pasando, pero creo que por ejercicio mental es bueno buscar los puntos positivos. Exactamente. Sí, tal como dices tú, bueno, yo siempre que hablo de embarazos hablo de mujer, pareja y o familia, porque hay situaciones en que la embarazada es la mujer y está sola, hay situaciones en que es una tribu, hay veces en que es una pareja, entonces creo que es mejor ahí sumar más que restar. Sí creo que si bien el rol del hombre cuando hay un hombre se ha ido empoderando con el tiempo y eso ha sido muy bueno, o sea, ahora es muy raro que un hombre, por ejemplo, no quiera ir a los controles prenatales o no quiera entrar al nacimiento de su hijo. Y creo que esta pandemia también, de las pocas cosas buenas que le veo, como te decía, es que esto ha ido cobrando incluso más importancia, porque con esta disminución de las visitas, con el temor, con la ansiedad que produce siempre la salud cuando uno está embarazada, el hecho de que el hombre se haya visto más invitado o necesitado a ser el único gran apoyo de su mujer estando embarazada, que sea la única visita que pueda ir al hospital o a la clínica cuando nace, por ejemplo, o el único que pueda acompañar a la gestante mientras dura su embarazo, o estar ahí de apoyo cuando nace la guagua. Creo que por un lado ha sido súper demandante para ellos, pero creo que por primera vez la sociedad les está demandando el rol que algunos ya estaban reivindicando, pero había otros que decían, no, en este minuto será más importante la mamá de mi señora o las amigas, yo como hombre no aporto tanto. Y ahora se está viendo necesitado así deliberadamente, y eso encuentro que ha sido bueno. Y lo otro, siguiendo la misma línea, no en el embarazo, pero con respecto a la crianza de los niños, es que todas las ansiedades, por un lado del embarazo y por otro lado de trabajar con niños a nuestro cargo, es algo que tú se lo preguntas a cualquier mamá trabajadora y es algo que venimos sufriendo desde hace décadas. Y digo sufriendo con toda responsabilidad, porque hay minutos francamente angustiantes. Y creo que el solo hecho de que ahora esto sea algo que le toca a toda la sociedad, que yo estoy con la ansiedad de que mi hijo se cruce ahora, y que si mi hijo se cruza te va a molestar a ti y va a molestar a las personas que nos están escuchando y viendo, también hace que se concientice eso, y eso creo que también ha hecho de que los papás, que ahora que están también algunos teletrabajando, digan, chuta, parece que esto era responsabilidad compartida, y parece que en realidad que era bien jodido. Entonces, sí, creo que sí, ha habido una concientización de la ansiedad y de la, a veces, angustia que se vive, tanto en el proceso de embarazo como en el proceso de crianza. Sí, Andrea, sabes que viene muy de cerca esa vivencia, porque tengo una hermana que hace 7 meses ya tuvo su bebé y vivió eso, lo vivió ahí mismo en la misma clínica Santa María. Mira, que ellos dicen, ojalá cuando tengan su próximo hijo, vivir lo mismo en ese sentido, porque ese apego, esa conexión que hubo entre
padre, madre, hijo, cuando llegan, ha sido tremenda, porque, claro, antes, ¿qué pasaba? El hombre se tomaba sus 5 días de postnatal para recibir a su hijo y ya después volvía a su trabajo. Pero ha llevado esto a otra cosa, porque ahora pueden compartir. Esos 5 días eran para atender visitas. Exactamente, y es algo súper increíble que los niños cuando nacen, ¿no ves que cuando uno los va a ver, se acalora, la temperatura sube, se incomodan, y esta vez fue pero espectacular, porque fue una conexión de 3 nomás. Sabes que yo no he escuchado a ninguna, pero fuera de broma, a ninguna mamá, esto yo lo hablo más con mujeres que con hombres, no sé cuál habrá sido la experiencia de los papás, pero no he escuchado a ninguna mamá que haya lamentado que no la puedan ir a ver al hospital o a la clínica. Ninguna. Exactamente. Las que están sin ninguna visita echan mucho de menos estar con su pareja o con su figura significativa si no es su pareja, y algunas me dicen, me habría gustado mucho que mi mamá, por ejemplo, o las abuelas hubieran venido a conocerlo, pero las visitas ampliadas, esto que llegan los amigos con sus hijos y los compañeros de trabajo, nadie lo echa de menos. Y creo que eso debiera ser también un mensaje para nosotros como sociedad, que no hay necesidad, y ojalá dejáramos tranquila a la pareja o a la mujer en esa instancia, y visitemos en otro momento, hagámonos útiles tal vez, llevémosle algo para comer, pero no nos quedemos así a que nos ofrezcan tomar once en la casa, porque la verdad es que las visitas en el puerperio más temprano no son tan bienvenidas, salvo que sean ayuda. Exactamente. Andrea, mira, y otra cosa súper importante, quizás muchas mamás se preguntan, a ver, si bien es cierto, siempre se fomenta el parto natural, ¿verdad? Pero ahora como que las mujeres, muchas embarazadas, optan por la cesárea, porque están tan nerviosas, le tienen miedo a la pandemia. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo ha funcionado en el ámbito profesional cuando ya se acerca este momento tan importante para la mujer? Mira, yo te diría que ha sido como una intensificación de cosas que siempre hemos visto, porque el momento del embarazo es probablemente el momento en que una mujer está más preocupada de su vida y de su salud y de su cuerpo, de toda la vida, digamos. Entonces, esto ha como exteriorizado o cambiado tal vez un poco las ansiedades que siempre están. La embarazada suele estar preocupada de su alimentación, de su peso, de no contagiarse de otras cosas, y eso ahora se ha intensificado, pero no ha cambiado mucho. Y cuando se acerca el momento del parto, yo te diría que el común denominador es que todas quieren lo mejor para su guagua. O sea, es muy raro, existe, pero es muy raro que una mujer esté conectada con otras cosas que no sean la seguridad y la salud, tanto de ella como de su hijo. En ese sentido, no hemos visto un cambio, fíjate, en el cambio de vía de parto que las mujeres prefieren o solicitan. Ahí te quiero hacer un alcance, porque cuando hablamos de parto natural, en general hablamos de parto no intervenido sin anestesia. Entonces hablamos de parto normal o vaginal cuando es un parto vía vaginal. Nos han tocado muy pocas mujeres que por el tema del coronavirus quieren una cesárea, porque saben también que la cesárea tiene más riesgos y la hospitalización es más larga. Y la mayoría lo que quieren es irse rápidamente para su casa. Entonces, las mujeres que le tienen miedo al parto generalmente no tiene que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver con experiencias previas, con alguna situación que les tocó a nivel familiar, con el miedo al dolor. Y la verdad es que el parto es mucho más seguro cuando es bien atendido y bien monitorizado para la madre, y no es más seguro ni inseguro para la guagua. No cambia las consecuencias de la guagua. Entonces, cuando hay una mujer que le tiene mucha ansiedad al parto vaginal, generalmente lo que hacemos es conversar esas cosas antes para ir identificando los miedos y ojalá subsanarlos. O sea, ojalá poder tener que coalesca en el momento del parto, que la mujer tenga la vía de parto que sea más segura para ella y que a la vez lo viva con tranquilidad. No se trata de obligar a una mujer a una vía de parto y que ella se sienta insegura, pero tampoco se trata de decirle, ok, tú quieres cesárea, se acabó el problema, porque le estamos ofreciendo una cirugía que es de mayor riesgo de muchas cosas. Entonces, lo ideal es, y uno habitualmente como tratante, como matrona o como médico tratante, uno tiene ese tiempo, conversar esas cosas antes. Y nos está pasando, fíjate, también al revés, que con este renacimiento que me parece fantástico del feminismo y del naturismo, mujeres que quieren parto a toda costa.
Y también a veces ahí nos toca conversarlo al revés, si sabes que tu guagua está en podálica, efectivamente pudiera ser mayor riesgo un parto vaginal, cedamos un poco ahí también a la cesárea cuando está bien indicada. Pero yo te diría que hay más ansiedad con respecto a ir al hospital o a la clínica, con respecto a ver gente, pero la vía de parto yo te diría que ahí actúan más bien experiencias y expectativas previas de la mujer más que la situación actual. Y mira, hay otro tema cuando estamos hablando también de los partos. Ahora se está dando mucho que algunas mujeres han optado a tener sus hijos en sus casas. Es tendencia, es probable, se puede realizar, que eso también es bastante importante en cuanto a la decisión que tomemos como familia cuando vamos a dar a luz. Sí, por supuesto. Mira, no es un número alto, siempre ha existido, en ese sentido siempre ha existido, lo que pasa es que con otros argumentos, las mujeres que les gustaba, que les sigue gustando y que siguen preconizando tener el parto en la casa, generalmente tiene que ver con la experiencia, con la no intervención, más con ese tipo de cosas, y ahora eso se ha sumado a un pequeño número que es porque les da miedo asistir a los centros hospitalarios. Históricamente es un número bastante menor en Chile, ha sido bastante menor al 1% desde hace muchas décadas ya, y más bien te diría yo que son pocas las personas, pero que hablan mucho del tema, por redes sociales, han salido reportajes en televisión, entonces nos da la falsa sensación de que es mucho el número sigue siendo menor, todavía no lo tenemos, acordémonos que estas son estadísticas anuales, entonces la tendencia general la vamos a saber probablemente el próximo año. Claro. Es un tema que en Chile no lo estamos recomendando prácticamente ningún profesional, ni ninguna sociedad médica, ni de matrona, porque Chile tiene lo que se llama un sistema de salud que no está integrado con los partos domiciliarios. Te pongo otro ejemplo. En Inglaterra, si tú quieres tener tu parto en tu casa, o en Holanda, que es otro lugar en que esto está integrado al sistema de salud, tú pasas por una evaluación de un equipo y el equipo te dice, sabe que en su caso sí, puede ser, el riesgo es mínimo y tú como mujer o como familia tomas esa decisión. La persona profesional que te atiende en la casa, que habitualmente es el equivalente a nuestra matrona, tiene línea directa, por decirlo así, con el hospital. Entonces, si yo estoy de turno en la maternidad, por ejemplo, en la misma clínica Santa María, a mí me va a llamar una matrona que es de mi equipo, que yo la conozco, y me va a decir, sabes que este parto se me complicó, necesito llegar al pabellón. Entonces, va a haber un sistema ya previamente establecido de ambulancia, de helicóptero, porque hay distintas formas, y yo la voy a estar esperando con el pabellón listo, y por ser esta matrona parte de mi equipo, yo voy a confiar en su palabra, esa paciente no va a pasar por una etapa de evaluación, ni de ingreso, ni de nada, porque es una paciente que ya es del sistema de salud. En cambio, en Chile, aunque yo viva a 5 minutos de la clínica Santa María, primero que nada sabemos que los traslados en Santiago, por ejemplo, pueden demorarse mucho, desconozco la realidad en otras ciudades. Entonces, entre llamar a una ambulancia o que la ambulancia esté afuera, que la ambulancia sobrepase el taco y cuando la paciente llegue a la clínica va a ser una paciente externa, va a tener que pasar por admisión, por un ingreso, por un triage, por otro miembro del equipo médico que evalúe. Y lo que está establecido para que esto sea seguro, es decir, un parto en la casa sea seguro, igual de seguro que un parto en una clínica o en un hospital, tiene que estar la posibilidad de yo tener a esa paciente en un pabellón operándola en menos de 10 o 15 minutos. Eso es impracticable en el Chile actual. A mí me encantaría que esto pudiéramos avanzar y en algún momento fuera lograble, digamos, pero en la situación del Chile actual está calculado que no hay cifras nacionales, pero con cifras internacionales, con un sistema de salud parecido al que tenemos nosotros, el riesgo de morir de ese niño o de quedar con secuelas graves es 4 veces más con un parto en domicilio que con un parto en una clínica o en un hospital, incluso aunque sea con atención profesional. Entonces, es un derecho, eso está establecido por organismos internacionales. Finalmente, el cómo vivir el parto también tiene que ver con los derechos sexuales de la mujer. Entonces, yo jamás le voy a prohibir a nadie, pero creo que ahí tenemos una responsabilidad y a mí la verdad es que me complica un poco cuando en reportajes dicen con toda seguridad que es igual de seguro tener un parto en una clínica o en un hospital que en la casa, porque la verdad es que las cifras dicen lo contrario y lo que tiene que decidir es aquí la mujer o la familia, dependiendo del caso, con la información completa. Y la verdad es que yo no sé, me resisto a creer que una mujer que sabe que el riesgo de morir de su hijo se cuadruplica vaya a querer tener su parto en la casa. Lo otro con respecto al miedo del contagio, porque estos son cifras generales, con respecto al miedo del contagio es súper importante recordar que todos los hospitales y las clínicas tenemos aislado lo que es la zona de maternidad de la circulación habitual, entonces es
muy menor el riesgo de contagiarse de coronavirus en una maternidad. No es cero, nunca es cero, estamos de acuerdo. Pero es muy menor. Y incluso, aunque hubiera un contagio de esa embarazada, de esa gestante o de ese recién nacido, lo único bueno que tiene el coronavirus es que nos trata muy bien a las mujeres jóvenes y a los niños. Entonces, incluso, aunque el otro día me escribió un papá, fíjate, y se lo agradecí mucho, decía, mi señora tuvo su parto en la clínica y se contagió de coronavirus. Fue en el peor momento, así junio. Pero así todo, estamos tranquilos de que le dimos a mi señora y a mi guagua la posibilidad de nacer en el lugar más seguro, y nos tocó la mala pata y le dio una neumonía, pero ahora se recuperó y están los dos bien. O sea, es más el riesgo de un accidente del parto que el riesgo de que un coronavirus se complique en un recién nacido o en una mujer en edad fértil. Exactamente, porque tampoco existe como la cifra donde dice que los niños o los recién nacidos al contagiarse con coronavirus hay una cifra alta de muerte, sino que es muy baja la o posibilidad. Sea, si yo tengo que elegir, siendo súper cruda, si yo tengo que elegir entre que a mi hijo le dé coronavirus recién nacido o yo me dé coronavirus embarazada y transmitírselo a mi hijo por el apego inicial, versus que mi hijo tenga, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, elijo el coronavirus, de todas maneras, porque los accidentes obstétricos causan discapacidad severa y causan muerte. El coronavirus es muy menor, digamos, en cuanto a secuelas y a muerte en recién nacidos. Así que, y además el riesgo es bajo porque estamos haciendo, y de verdad, o sea, uno para entrar a las zonas de coronavirus se viste como astronauta, después se cambia de ropa. Las personas que están encargadas de las áreas de coronavirus tienen prohibición de circular por la maternidad, o sea, se están haciendo todos los esfuerzos, todos los esfuerzos. O sea, realmente no es recomendable si hay alguna mamá que en estos momentos esté pensando en quedarse en casa, de contratar los servicios de aquí de una matrona para que pueda asistir su parto. ¿Tú realmente aconsejas que lo saque dentro de sus posibilidades? La verdad, porque está también exponiendo la vida de ella y la del menor que va a nacer. Sí, sobre todo del niño. Y como les digo, y ahí tienen mi compromiso a título personal, yo creo que una de las muchísimas cosas en las que tenemos que avanzar en derechos sexuales y reproductivos es optimizar, por un lado, la experiencia de tener un parto en una clínica o en un hospital. Tenemos que dejar de intervenir tanto, tenemos que hacer eso una experiencia más integral y más amigable siempre que se pueda. Y por otro lado, también tenemos que optimizar las condiciones de seguridad de las mujeres que optan por tener un parto en la casa. Yo creo que eso es válido, pero lamentablemente no tenemos las condiciones, que va más allá de la distancia, las condiciones como país de ofrecer un parto igualmente seguro en una casa que en un hospital. Y ahí eso digamos, son cifras. Entonces, las personas que optan, está bien, pero informémoslas bien, no les demos información errónea con que la seguridad es equiparable, porque no lo es. Yo como profesional en este momento lo desaconsejo categóricamente, no participo como profesional en ningún caso, no lo haría como paciente tampoco. Exactamente. Bueno, Andrea, agradecemos estos consejos, esta importante información que para muchas mujeres es importantísimo hasta ahora, ya cuando están a punto de tener sus hijos. También es conocer la experiencia de otras mamás que ya lo vivieron, como tú lo informaste, de estos padres también que agradecen en cierta forma el hecho de estar en esta pandemia, que sacamos así un porcentaje más mínimo, aunque sea, de favorecerlo, que ha sido importantísimo. Yo creo que existen otros temas más también importantes que podemos ir informando, así que te dejamos invitada a que podamos seguir hablando de este tipo de temas. Encantada, y nunca está de más decir, las que no quieran embarazo en este momento, sigan cuidándose, porque es igual de importante que vivir un embarazo bien, es vivirlo cuando uno quiere, así que no se descuiden. Eso es verdad. Gracias, Andrea, te pasaste, muchas gracias, y estamos al contacto. Cuídate. De todas maneras. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estaba entonces la profesional de la salud.